Muchísimas gracias por retornar a esta segunda hora de clases y se inicia con ya el desarrollo de ejercicios. Una vez que nosotros hemos visto la fórmula, hemos visto la teoría, el primer ejercicio dice lo siguiente, no, solo voy a nombrar el ejercicio, estamos realizando los del módulo, así es que usted ahí va a poder ver la teoría, ¿no? Con todo yo aquí pongo el número del ejercicio y encontraríamos los datos. Nos dice, si los primeros tres términos de una progresión aritmética son 2, inicio con los datos del problema. Dos puntos. Dice que la progresión inicia con el 2, con el 6 y 10. Calcule el 20º término. Entonces, de esta progresión, nuestro primer término, que lo simbolizamos con la letra A minúscula, es el 2. La diferencia, ¿cómo calculamos? Restando el término menos el anterior. En nuestro caso, 6 menos 2 me da 4 como diferencia. Número de términos. Nos pide que calculemos el 20º término. ¿Qué es 20º? 20. El número de términos entonces 20. Incógnita. Nos pide que calculemos el último término. Solución. La fórmula. U de último término es igual a más, abre un paréntesis, n menos 1 multiplicado por d. U de último término es igual a vale 2 más número de términos 20 menos 1 y esto se multiplica por la diferencia que vale 4. U de último término va a ser igual a 2 más 20 menos 1, 19 y esto multiplicado por 4. U de último término es igual. Dentro de las operaciones matemáticas, la jerarquía primero es el producto, al final la suma. Entonces, mantengo 2 más. ¿Cuánto es 19 por 4? 4 por 9 o 9 por 4 es 36. Voy 3, 4 por 1 a 4 y 3, 7. Último término, ahora sí, sumando 2 más 76, esto me da 78. Y estaría resuelto este primer ejercicio. Entonces, solo es cuestión de la fórmula, ir reemplazando los datos. Veamos el segundo. ¿Qué nos dice el segundo ejercicio? Si el primer término de una progresión aritmética es menos 3, voy a poner aquí datos. Como me dice, si el primer término simbolizamos con A minúscula. Si el primer término de una progresión aritmética es menos 3 y el octavo término es 11. Entonces, ¿qué significa? El octavo término sería, el último término es 11. El número de términos, como me dice octavo, esto es 8. Pregunta, calcule la diferencia y escriba los 8 primeros términos. Incógnita. Pues me pide ahora que calcule la diferencia que simbolizamos con la letra D minúscula y que construya la progresión aritmética. Dos cosas nos pide en este ejercicio. Solución. La fórmula U de último término es igual a de primer término más paréntesis n menos 1 multiplicado por la diferencia. Entonces aquí el último término vale 11. Y eso reemplazo 11 igual. El primer término vale menos 3.
más n, ¿cuánto vale n? 8. 8 menos 1 y eso multiplicado por la diferencia. Pero la diferencia es la incógnita. Le mantengo la letra D. Sigo trabajando. 11 es igual menos 3 más 8 menos 1, 7 multiplicado por la diferencia. Como yo necesito despejar la diferencia y se encuentra en el segundo miembro, pasamos estos dos términos del segundo miembro al primero. Menos 3 más 7D y el primer término al segundo. Es igual a 11. Cuando yo cambio todos los términos de un miembro a otro, no cambian de signo. Cuando despejo, como es el caso, ahí sí va a cambiar de signo. 7D, el término que tiene la incógnita, es igual. 11. El menos 3 del primer miembro pasa al segundo miembro con signo contrario, más 3. 7D es igual. 11 más 3, 14. Si despejo, la diferencia es igual 14 sobre 7. La séptima 1, la séptima 2, la diferencia ha sido igual a 2. Ya está calculada la diferencia que me pedía. Ahora, construyo la progresión aritmética es igual. Partimos del primer término, menos 3. Y eso se debe ir sumando menos 3 más 2 menos 1. Menos 1 más 2, 1. 1 más 2, 3. 3 más 2, 5. 5 más 2, 7. 7 más 2, 9. 9 más 2, 11. Entonces, hemos iniciado con el primer término que vale menos 3 y hemos terminado con el último que vale 11. Número total de términos dice que deben estar 8. Contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Hemos encontrado la diferencia y a su vez hemos construido la progresión. Si necesitan hacer alguna captura, por favor, para pasar a la siguiente pizarra con el ejercicio 3. Si hay alguna inquietud, si hay alguna duda, por favor, hacerlo. Siguiente. Tercero. Hace ahora, dice, la suma de todos los números impares del 1 al 111, incluido el 1 y el 111. Pongamos aquí datos. Entonces dice, hace la suma de todos los números impares. Entonces los números empieza el 1, si es impar sería el 3, si es impar sería el 5, impar el 7, impar el 9, etcétera, 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 hasta que llegue, dice, al número 111. Entonces, si yo me pongo a sumar manualmente, diría 1 más 3, 4, 4 más 5, 9, 9 más 7, 16, 16 más 9, 25 y así hasta llegar al 111, realmente es muy demorado, porque aquí primero tendríamos que formar todos los números impares desde el 1 que hemos iniciado hasta el 111. Es un proceso muy largo. Entonces, partimos de los datos. El primer término de esta progresión. A vale 1. La diferencia, ¿cómo calculamos? Restando 3 menos 1. 3 menos 1, 2. O 5 menos 3, 2. O 7 menos 5, 2. O 9 menos 7, 2. Siempre esta diferencia va a ser constante. ¿Qué más nosotros conoceríamos? El último término que vale el 111. No conocemos nada más y nos pide como incógnita
que calculemos esta suma. S sub n es igual. Solución. La fórmula para suma de términos tenemos dos. La primera, S sub n es igual a n sobre 2, abre un paréntesis, u de último término más a de primer término. Vamos reemplazando, pero aquí yo me encuentro con un problema. Bueno, primero puedo poner S sub n es igual. N, número de términos, no hay ningún dato aquí. Primero hay que calcular este número de términos. Para eso, utilizamos la primera fórmula del último término de una progresión aritmética. U es igual a más paréntesis n menos 1 multiplicado por la diferencia. Reemplacemos, el último término vale 111, igual el primer término vale 1, más el número de términos, eso es lo que desconozco, n menos 1, y esto multiplicamos por la diferencia que vale 2. 111 va a ser igual a 1 más propiedad distributiva, n por 2, 2n, menos por más, menos 1 por 2, 2. Asimismo, como el término que tiene la variable se encuentra en el segundo miembro, puedo pasar al primero, tal cual como está. 1 más 2n menos 2 es igual a 111. Entonces, los tres términos de pasada al primer miembro y el 111 al segundo miembro. Despejo 2n va a ser igual a 111. El 1 que es positivo pasa con signo negativo. El menos 2 que es negativo pasa con signo positivo. 2n va a ser igual. 111 menos 1, 110. 110 más 2, 112. Despejando, n va a ser igual 112 dividido para 2. Este 2 que es un producto pasa a ser un cociente. La mitad 1, la mitad de 11, 5, llevando 1, la mitad de 12, 6. El número de términos entonces ha sido 56. Aquí recién teníamos 1, 2, 3, 4, 5 y el último que pusimos. Reemplazo entonces, n ha valido 56 sobre 2, abro un paréntesis, el último término 111 más el primer término que vale 1. Suma de términos va a ser igual. 56 sobre 2, 111 más 1, 112. Se puede simplificar, S sub n es igual. La mitad de 2, 1, la mitad de 56. De 5, 2, llevo 1, de 16, 8. Si yo multiplico 28 por 112, me da un resultado de 3.136. 3.136. Ahí usted puede comprobar con una calculadora multiplicando 28 por 112. Pues la suma de todos esos números ha sido esa cantidad, 3.136. Por si acaso, en el módulo, no sé si ya está corregido, pero ahí había un error. No es la respuesta que estamos sacando aquí, ¿no? Aquí está bien resuelto. Vamos al siguiente ejercicio, siguiente página. Número 4. Ponemos datos del problema y vamos a dar lectura. Nos dice, si A es igual a 4, entonces A minúscula es igual a 4, N es igual a 10, ahí los datos están en forma horizontal, yo voy poniendo en forma vertical. U de último término es igual a 49.
Hace dos cosas incógnitas. Pregunta la diferencia y pregunta la suma de términos, S sub n. Solución. Pues ahora nos ha dado los datos ya en el ejercicio. Entonces, primerito me pide la diferencia, la fórmula para encontrar el último término. U es igual, perdón, a A más paréntesis n menos 1 multiplicado por la diferencia. El último término, 49, es igual a de primer término 4 más número de términos 10 menos 1 y esto multiplico por la diferencia. 49 es igual a 4 más 10 menos 1, 9D. Si yo pasaría solo el 9D al primer miembro, tendría que pasar con signo negativo. Y el que tenga signo negativo después se tendrá que multiplicar por menos. Entonces yo cambio estos dos términos del segundo miembro al primero. 4 más 9D. Igual, el 49 al segundo miembro. Y ahí sí despejo. 9D ha sido igual a 49. El 4 que es positivo pasa con signo negativo. 9D es igual 49 menos 4, 45. La diferencia es 45 dividido para 9. La novena 1, la novena 5. 9 por 5 nos da 45. La diferencia es igual a 5 y es una de las respuestas que nos pedía. Luego me pide calcular la suma de términos. S sub n va a ser igual n sobre 2. Esta es la primera fórmula que conozco. Paréntesis, u más a. Veamos si es que tenemos todos los datos. S sub n es igual. Número de términos es 10 dividido para 2, paréntesis, último término 49 más nuestro primer término 4. Cierro el paréntesis. S sub n, suma de términos es igual. La mitad de 2, 1, la mitad de 10, 5. 5 y abro un paréntesis. 49 más 4, 53. S sub n es igual. 5 por 53. 5 por 3, 15, voy 1. 5 por 5, 25 y 1, 26. La suma de términos ha sido 265. Pero ¿qué pasaría si yo no utilizo esta fórmula? Utilizo la otra. S sub n es igual a n sobre 2, abre un corchete 2a más paréntesis n menos 1 multiplicado por la diferencia. Reemplazamos. S sub n es igual. Número de términos 10 dividido para 2 corchete 2 por el primer término que vale 4 más número de términos 10 menos 1 y eso multiplicado por la diferencia que sacamos aquí 5 y cerramos el corchete. La suma de términos va a ser igual. La mitad de 2, 1, la mitad de 10, 5. 5 corchete. 2 por 4, 8. Más 10 menos 1, 9. Y esto multiplicado por 5. S sub n es igual 5 corchete. 8 mantengo más 9 por 5, 45. Cerramos el corchete. S sub n va a ser igual 5. Abro un corchete. 8 más 45, 53. Mire, obtenemos lo mismo que está acá.
S sub n es igual. El producto de 5 por 53 nos da 265. Entonces ahí tendríamos el mismo resultado aplicando igual la otra fórmula de suma de términos de una progresión aritmética. Siguiente ejercicio. Número 5. Si U es igual a 23, pongamos aquí los datos. Dos puntos. U minúscula es igual a 23. D de diferencia es igual a 3. S sub n es igual a 98. Y nos pide que encontremos como incógnitas el primer término A y el número de términos N. Solución. Dos puntos. Partimos de la primera fórmula. U de último término es igual a más paréntesis N menos 1 multiplicado por la diferencia. Reemplazo U ha valido 23 igual A es una incógnita, se mantiene, más paréntesis N menos 1 se mantiene porque es incógnita también, y esto multiplico por la diferencia que vale 3. 23 es igual a más propiedad distributiva n por 3, 3n, menos por más menos 1 por 3, 3. Aquí están las variables, hay dos variables, a más 3n menos 3. He cambiado los tres términos del segundo miembro al primero y el 23 del primero al segundo. A más 3n es igual a 23 y el menos 3 pasaría con más 3, quedándonos que A más 3n es igual a 26. Despejo una de las dos variables, porque aquí está A nos pide, N nos pide. Aquí están las dos incógnitas. Despejo la más fácil. A es igual a 26. El 3n que es positivo pasa con signo negativo. Y obtenemos una primera ecuación. Debo ahora trabajar con la otra fórmula. S sub n es igual de suma de términos n sobre 2 y reemplazaríamos, veamos si es que nos sirve esta fórmula. U más A, la fórmula más pequeña, ¿no? Veamos si nos sirve. S sub n, pero aquí, perdón, de una vez, como el S sub n conocemos como dato, el S sub n vale 98 reemplazo. 98 es igual. N, número de términos desconozco, n sobre 2, paréntesis, U de último término, 23, más A. Pero A no conozco, se mantendría como A. Multiplico este 98 por 2. Este 2, que es un cociente, pasaría al primer miembro a ser un producto. 98 por 2 me da 196. Esto va a ser igual. Propiedad distributiva, 23n
más NA. AN, pongamos. Nuevamente aparecen las dos fórmulas o las dos incógnitas, N, número de términos, y A. Lo que vamos a hacer es reemplazar este A que ya tengo despejado en la ecuación 1. Pongamos aquí, reemplazo para saber qué es lo que estamos haciendo. Reemplazo la ecuación 1 en, aquí llamemos que esta representa la ecuación 2. Pues voy a ponerle primero las variables, 23N más AN. Esto es igual a 196. 23N más, ¿qué vale A? A representa todo esto. 26, abramos un paréntesis, 26 menos 3N. Y esto multiplico por N. Es igual a 196. 23N más propiedad distributiva, 26N menos por más menos 3 y N por N se convierte en N cuadrado. El 196 paso al primer miembro y esto lo igualamos a 0 porque ya no tenemos nada en el segundo miembro. Voy a ordenar mi ecuación. Menos 3N cuadrado. Este término de aquí. Más 23 y más 26 nos da 49N menos 196 es igual a 0. Como empieza con un signo negativo, toda la ecuación multiplico por menos 1. Menos por menos más, 3N cuadrado. Más por menos menos, 49N. Menos por menos más, 196 y esto es igual a 0. No se puede dividir para 3, que sería el menor coeficiente, el 49. Se ha obtenido una ecuación de segundo grado. Resolvemos. ¿Cuál es la ecuación de segundo grado? N es la variable, es igual a menos B más menos raíz de B cuadrado menos 4AC sobre 2A. Esa es la fórmula para resolver una ecuación cuadrática. ¿Cuánto vale A de aquí? A es el coeficiente del término cuadrático 3. ¿Cuánto vale B? El término lineal menos 49. ¿Y cuánto vale C? El independiente 196. N va a ser igual. Menos. B es menos 49. Paréntesis menos 49. Más menos raíz. B cuadrado menos 49 al cuadrado menos 4 por A que vale 3 y por C 196. Hasta ahí va la raíz sobre 2A. 2 y A que vale 3. N, número de términos, va a ser igual. Menos por menos más 49 más menos raíz. Como la base es negativa, menos 49 elevado al cuadrado se va a hacer positivo. 49 al cuadrado me da 2401. Menos por más por menos me da menos. 4 por 3, 12. 12 por 196. 2352 sobre 2 por 3, 6. N va a ser igual, 49 más menos raíz.
2401 menos 2352,49 sobre 6. N va a ser igual 49 más menos la raíz de 49 es 7 sobre 6. Como es una ecuación cuadrática, hay dos raíces. Primero con la positiva, 49 más 7 sobre 6. Y a eso le llamamos N1. N2 es igual 49 menos 7 sobre 6. N sub 1 va a ser igual 49 sumado más 7 me da 56. Y eso de una vez dividido para 6, obtenemos un resultado de una fracción. Vamos a ponerle tal cual como me salió. Aquí es 56 sextos. Como no se pudo simplificar, la mitad, o no dio un número entero, la mitad 3, la mitad 2 llevando 1, 8. N sub 1 es igual a 28 tercios. Este valor descartamos. ¿Por qué? Porque si hablamos de un número de términos, son cantidades enteras. Pueden haber 20, 30, 40, 50 términos, pero no 28 para 3 me va a salir 7, 8 por 3, 24, 8, algo. Entonces tiene que ser entera la respuesta. N2 es igual. Acá me queda en cambio 49 menos 7, 42 sobre 6. N2 es igual a 42 para 6, 7. Esta es la respuesta. Entonces me ha quedado, pongámosle aquí, N ha valido 7. Con este valor regresamos acá para encontrar el primer término. A es igual a 26 menos 3 por N que vale 7. A es igual a 26 menos 3 por 7, 21. A es igual 26 menos 21 y tenemos el resultado que nos pedía. Entonces, el número de términos ha sido 7 y el primer término vale 5. Entonces, un ejercicio donde hemos tenido que aplicar una ecuación cuadrática. Por favor, si necesita hacer alguna captura, aunque la clase está grabándose, ahí tendríamos el primer y segundo ejercicio. Aquí está el tercero. Acá está el cuarto. Y ahí está el último que acabamos de hacer. Como me resta 5 minutitos, de gana vamos a dejar planteado el ejercicio y no le vamos a acabar. Voy a cerrar la sesión y por favor nos volvemos a conectar ya a esta tercera clase y con esto cerramos.